Aydin, la ballena de la discordia. Los pescadores que la encontraron le pusieron de nombre Aydin, que en turco significa claridad. La ballena beluga macho de 500 kilos que escapó el pasado mes de febrero de un laboratorio ucraniano del Mar Negro buscó refugio en el puerto turco de Jersey, donde fue alimentada por los pescadores locales. Aydin había sido utilizada para experimentos desconocidos en ese laboratorio y pudo escapar a causa de una tormenta que rompió las redes que la encerraban. Pronto pasó a las primeras páginas de los periódicos porque se la disputaban 3 países, Ucrania, Turquía y el Reino Unido, donde varios grupos conservacionistas decidieron hacer algo para protegerla. Estos últimos pretendían que Aydin fuera puesta en libertad en el mar de Siberia, a más de 3.000 kilómetros de Jersey, donde las aguas están menos contaminadas. Y con ese fin recaudaron en pocos días cerca de $500,000 de pesetas, que sirvieron de momento para que Aydin no le faltase pescado para comer. Los pescadores turcos que la han adoptado dicen que Aydin ha utilizado su libertad de elección y prefiere quedarse en Jersey. Los trámites legales están en curso y mientras tanto el destino de la ballena blanca, acostumbrada al trato humano, sigue siendo incierto. Con el primer sol balanceándose por encima de la línea horizonte, las barcas entraron en el puerto cabeceando perezosas. Apagados los motores, plegadas las velas o quietos los remos. Bajo el silencio amable de aquella primera hora en la mañana, las miradas de los hombres buscaron algo en las tranquilas aguas atrapadas frente a sus ojos, escrutando arriba y abajo, contenida la respiración, con las sonrisas prestas y dibujarse en unos rostros que ya las tenían preparadas y cinceladas en su ánimo. Superada la bocana, el balanceado casi desapareció, se hizo placidez, y el conjunto de embarcaciones de todos los tamaños, calados y clases se esparció por el espejo azul como si, en lugar de navegar por él, flotaran por encima suyo. Alguien levantó una mano, y en esa mano un pez hizo centellear sus escamas bajo los todavía tibios rayos del sol. Esperaron. De pronto, inesperadamente, lo mismo que un volcán marino en erupción expulsada de su interior a toda velocidad. Aydin salió verticalmente debajo de la mano. Se elevó los 3 metros que la separaban de su presa y con una delicadeza asombrosa, sin siquiera tocar los dedos, atrapó el pez con su boca y cayó de nuevo al agua con una flexible maniobra llena de plasticidad en su gesto. Solo entonces los pescadores de Jersey rompieron su silencio, estallaron en gritos, rieron y aplaudieron, comentaron lo que ya era habitual en los últimos días.
y se abrazaron ante el espectáculo que todavía les llenaba de maravilloso pasmo. Tras ello, una docena de manos, sosteniendo una docena de peces, repitió el gesto del primer pescador que aquel día había tenido el honor y el orgullo de ofrecer la primera comida a su ballena. La ballena de los pescadores de Jersey. Goddard no se lanzó al agua. No le importaba el frío de la mañana. Su cuerpo estaba habituado. Tampoco lo hizo ninguno de los otros jóvenes repartidos en los distintos barcos de la pequeña flota pesquera. Habían decidido seguir unas normas, no mezclar el momento de la alimentación con el de los juegos, y no jugar con Aideen todas las horas del día. La ballena, tanto como ellos, necesitaba descansar. Además, quedaba una rutina por mantenerse y seguir, llevar las barcas a puerto, descargar sus capturas, preparar la venta, el ritual de la vida que ni siquiera la presencia excitante de su nueva vecina podía alterar. Aideen esperaba su pez. Le miraba desde el agua, haciendo sus sonidos característicos. Parecía reñirle, parecía apremiarle, parecía quererle. Goddard se puso la presa entre los dientes y asomó la cabeza fuera de la borda. Hubo murmullos de admiración. Aideen subió despacio, lentamente, impulsada por sus aletas, y retiró el pez de los labios de Goddard, sin apenas rozarle. Se produjo otra ovación cuando se dejó caer al agua, engullendo el pescado al mismo tiempo. Bien, gritó Goddard, levantando sus dos manos al aire. ¿Tenía que ir a tierra? ¿O de veras tenía que ir a tierra? Mira, le dijo su primo dándole unos golpecitos en el hombro. Siguió la dirección de su brazo, apuntando a la playa. En ella vio a su abuelo y a otras personas agitando las manos. Era extraño, nunca lo hacían, a menos que estuvieran llamándole, y eso era precisamente lo que estaban haciendo. Goddard escuchó sus distantes voces batidas por la algarabía de su alrededor. Su abuelo sostenía algo entre las manos, agudizó la vista y descubrió que se trataba de un periódico. Primero sonrió. Aideen se estaba haciendo famosa desde que aquel periodista había hablado de ella. Ahora aquella página con su fotografía presidía la cabecera de su cama, claveteada a la pared. Aideen y él, juntos en el agua. Era una estupenda imagen. Sin embargo, no podía tratarse de algo habitual. Otro reportaje, otra fotografía. No le llamarían desde la playa. No agitarían sus brazos dando urgencia a su reclamo. Sucedía algo. Una señal de alarma se disparó en su mente. Se sentó a los remos y su primo le secundó, sin necesidad de hablar. Los dos se apartaron del grueso de barcas situado ahora casi en el centro del puerto, e iniciaron la maniobra de aproximación a la playa. Otros pescadores los imitaron por inercia y porque el grupo que daba voces aumentaba. Se hacía más y más denso
con mujeres y niños alertando a las barcas de los suyos abuelos, padres, hermanos, maridos, hijos. Goddard fue el primero en llegar. Saltó a la orilla cuando todavía la barca se hallaba en plena carrera, antes de que su quilla rozara contra la arena del fondo. Su abuelo le esperaba con el periódico entre las manos. No le gustó lo que vio en sus ojos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Quiso saber alarmado al detenerse frente a él. Empezaron a hablar casi todos al mismo tiempo, y algunas mujeres, niños y niñas se apartaron para recibir las otras barcas que se aproximaban y darles la noticia. Goddard fue incapaz de escucharles. Miraba a su abuelo, que era el único que no hablaba. Las palabras le envolvían, sumaban por su cerebro como avispas enloquecidas. Eran palabras que no comprendía, pero que le alertaban más y más. Bahadur le puso el periódico en las manos. Le costó centrarse en él, leer los titulares. Uno se refería a la próxima Olimpiada de Barcelona y hacía referencia a los atletas turcos ya preparados para competir en ella. Otro debatía el habitual problema de Kurdistán. Un tercero comentaba la guerra de los Balcanes. Aydin era el tema del cuarto, el más pequeño de los artículos. El titular rezaba expresivamente: Guerra por Aydin, la ballena de Jersey. Y él levantó los ojos, incapaz de seguir leyendo. Abuelo. Se encontró con su hermetismo, sus ojos profundos, su reflexiva serenidad, y entonces volvió al artículo y reunió las suficientes fuerzas para leerlo. Primero de forma rápida y convulsiva, después más sosegadamente, para permitir que las palabras penetraran en su razón. Aydin, la ballena beluga macro de 500 kilos, que vive tranquilamente desde hace unos días en Jersey, al cuidado de los pescadores locales, se ha convertido en un inesperado problema internacional en las últimas horas. Acaba de saberse porque los responsables así lo han anunciado que Aydin se escapó el pasado mes de febrero de un laboratorio ucranio del Mar Negro, donde era sometida a diversos experimentos científicos que no han sido revelados. Aydin logró escapar de su encierro al romperse a las redes que la retenían a causa de una tormenta. La República de Ucrania ha reclamado de forma oficial al gobierno turco la devolución de su ballena a instancias de citado laboratorio, dueño legal de Aydin. Pero paralelamente, grupos ecologistas del Reino Unido han iniciado una campaña en Londres para evitar que la ballena vuelva a su lugar de origen. Reclaman de las autoridades ucranianas la divulgación y la naturaleza de los experimentos científicos a que era sometida en ese laboratorio, algo que los responsables del mismo se han negado a manifestar. En Londres, estos grupos ecologistas están reuniendo dinero para ayudar a que Aydin sea liberada, dinero que momentáneamente servirá para la alimentación de la ballena, mientras se estudia su petición de que sea liberada en el mar de Siberia, a 3.000 kilómetros de Jersey, donde las aguas no están contaminadas.
A todo ello, por supuesto, hay que añadir que las autoridades turcas han defendido la libre elección de Aydin para vivir en el lugar que ella misma ha escogido, Jersey, donde los pescadores se han unido en torno a su mascota. La historia, pues, promete ser tan apasionante como internacional. 3 países, Turquía, el Reino Unido y Ucrania, luchan ahora mismo por Aydin, y cada uno representa una parte legal del caso: la propiedad ucrania, el deseo de los ecologistas británicos y la razón turca teniendo a lo que parece ser la voluntad de Aydin de quedarse en sus aguas. El contencioso está siendo recogido por los medios informativos del mundo entero, que han puesto a Jersey en el mapa de la actualidad. La batalla no ha hecho más que empezar, y en ella se juega el destino de Aydin, que se ha convertido también en el símbolo de una nueva clase de libertad, o es la misma de siempre, la única libertad que todos conocemos. Abuelo, volvió a decir Godard, levantando la vista del periódico, intentando bajar el nudo que acababa de albergarse en su garganta. Se escucharon gritos, voces airadas, el clamor de los pescadores de Jersey con la noticia esparciéndose entre ellos como una lluvia repentina y amarga. No encontró ninguna respuesta en Badur, pero ¿acaso no lo era ya aquel muro de protesta levantando a su alrededor? ¿Acaso la decisión de Aydin, que era la más importante, no había sido ya tomada? La plaza de la mezquita ya no era un lugar agradable y tranquilo, sino un hervidero de personas caminando de un lado al otro, esparciendo su presencia por todos los confines de Jersey. El pequeño bar de la esquina donde se reunían casi envueltos en la discreción de los hombres para tomar té caliente, estaba ahora colapsado por una muchedumbre que pedía bebidas y agitaba sus cuerpos tanto como su dinero a la espera de un turno que tardaba en llegar, dada la aglomeración. Las calles estrechas que convergían en la playa se habían convertido en ríos humanos de doble sentido, en el ir y venir casi incesante desde que se levantaba el sol hasta su puesta. En apenas 2 semanas, los habitantes del pueblo se habían visto obligados a darle la espalda al mar para atender el exceso de visitantes, albergarlos y saciar su interés acerca de Aydin, un interés por el que estaban dispuestos a pagar. Especialmente los periodistas, los hombres de la radiodifusión y aún más los de la televisión, y no solo turcos. Los había preferentemente estadounidenses, y también ingleses, franceses, alemanes y hasta japoneses. Cada paso se escuchaban los clics de las cámaras, o las voces en lenguas extranjeras que tal vez jamás habían sonado en Jersey, hablando y destacando cómo tomar un mejor plano o narrando una historia más en torno a la ballena de la discordia. Así la llamaban, la ballena de la discordia.
Y todo porque tres países se la disputaban en la distancia y a través de los medios informativos, tanto como de los habituales foros internacionales. Llegó casi a la playa, y se asustó una vez más del número de personas reunida en ella. Diane había instalado un tenderete en la misma entrada, apoyado en la pared de su casa. Ofrecía productos marinos a los curiosos, a los visitantes que buscaban un recuerdo. Los productos no eran otra cosa que los habituales objetos, conchas o especies extraídas del fondo del Mar Negro. Los precios, en cambio. Godard, qué buena cosa es el turismo, le dijo la mujer de Diane al verle para pasar por delante de su mostrador. No era como en la hermosa Capadocia, a la que un día su padre, siendo niño, le había llevado casi en peregrinación, pero se aproximaba. Recordaba aquel viaje por ser primero que había realizado en su vida y por el número ingente de personas que vio en aquella tierra labrada por la naturaleza. Pero de la misma forma que entonces ahora sentía miedo de la gente, de su presencia, de su invasora indiferencia, de su arrogancia y su superioridad, llena de conmiserativa amabilidad. Aideen era una celebridad, y Herse el punto focal de este deseo. Su abuelo le había dicho: no temas, todo pasará, como pasan las nubes por el cielo. Cuando hay muchas y su aspecto es plomizo, estallan y dan paso a la lluvia que lava la tierra. Tras ella, las nubes se van y desaparecen. ¿Cuándo desaparecerían los invasores? ¿Cuándo dejarían a Aideen en paz? Quizá si no se hablase tanto de ella, los ucranianos no la reclamarían y los ingleses se olvidarían de su peregrina idea de salvarla y liberarla tan lejos en las aguas del mar de Siberia. Había mirado en el libro donde estaba eso y se había sentido muy abrumado. Un grupo de hombres arrastraba una pequeña embarcación de goma negra con motor fuera por la arena de la playa, abandonado en el agua. Ante la expectación y la curiosidad de la gente, eran médicos, oceanógrafos, veterinarios, biólogos, lo mismo que antes o después serían expertos en otras materias. Cámaras submarinas, productores y realizadores de documentales filmando las escenas de la nueva vida de Aideen. En unos días, millones de personas en el mundo entero, cómodamente sentadas en las butacas y las sillas de sus casas, verían por televisión la extraordinaria película de la no menos extraordinaria ballena beluga que había escapado de su cárcel de cristal para refugiarse entre los pescadores de Herse. Los hombres consumen historias cuando las suyas no les reportan demasiado. Había seguido hablando su abuelo. Necesitan evadirse y necesitan reír y llorar. Recordar de vez en cuando que ellos también quieren huir y no pueden. Aideen es un símbolo y un sueño. Por eso ahora la aman y se muestran interesados en su historia. Cuando ese cariño se convierta en envidia y en indiferencia y en
olvido, todo volverá a la calma, nosotros y ella. Los hombres devoraban la vida que los devoraba a sí mismos. Godard. Alguien le cogió por un brazo, la retuvo y al girar primero la cabeza y después el cuerpo, se encontró frente a una cámara de televisión, junto a una mujer de exquisita belleza que sonreía de forma equitativa, primero a él y luego al ojo circular de la cámara. Con su mano libre sostenía un micrófono y en el que podían leerse las siglas de su emisora. No sabía si aquello era una grabación o una emisión directa, así que no se atrevió a moverse. Ante nosotros, uno de los protagonistas de esta maravillosa aventura, sin duda, uno de los personajes más buscados y deseados a lo largo de estos días en Jersey, además de la propia Aideen. Se trata de Godard, el muchacho de 15 años que fue el primero en ver a la ballena y que hoy es uno de sus mejores amigos. Dime, Godard, ¿qué sentiste la primera vez ante algo tan insólito como ver aparecer una ballena aquí, en este rincón tan apartado del mundo? Rincón apartado. A veces no entendía las expresiones ni los matices de los periodistas. ¿Apartado para quién? Para él, Jersey era el centro del mundo, del universo. Trató de ser amable, respondió a las preguntas. Tampoco era difícil. En unos días las había respondido un centenar de veces. Siempre las mismas. Al comienzo se sintió importante, pero de eso hacía mucho. Ahora estaba cansado, tan cansado como aturdido. ¿Qué opinas de esas 2.500 libras reunidas por los ecologistas de Gran Bretaña y que van a servir para alimentar a Aideen? Nosotros ya la alimentábamos, respondió con gravedad. No pasaba hambre. Sin embargo, es una ayuda extraordinaria. Prueba del interés que este caso ha despertado. ¿No lo crees así? Sí, tal vez. Quería irse, pero la mano de la mujer la retenía. Olía bien. Era lo único agradable de la situación. ¿Qué harás cuando se lleven a Aideen? Se olvidó de la cámara y la miró directamente a los ojos. Algo debió de ver ella en los suyos, porque dejó de sujetarle y parpadeó ligeramente perpleja. Iba a repetir la pregunta ante la tardanza de Godard en responder. No se la llevarían, dijo de pronto el muchacho. Y no porque se muestra, sino porque se pertenece a sí misma, es libre. ¿Por qué no la dejan en paz para que decida su futuro? Ella arqueó las cejas, solo eso. Ya no le respondió. Bajó el micrófono y, dirigiéndose al hombre que sujetaba la cámara, le dijo: Está bien, corta. ¿Crees que servirá si la montamos de alguna forma y suprimimos el final? Agregó en un tono hastiado. Godard se alejó de allí, tratando de pasar desapercibido hasta llegar a su casa. Godard vio salir el sol por la línea del horizonte marino, y apoyado en su barca, con la cabeza entre las manos, permaneció unos segundos en silencio, viendo el nacimiento de un nuevo día.
mientras a su alrededor el veloz desplazamiento de Aidin mecía la embarcación con un suave oleaje. Otra jornada envuelta en el suspenso y la incertidumbre. Dejó de mirar el sol barriendo las sombras de la noche que aún se extendían a su espalda. Más allá del pueblo, la razón fue que la ballena sacó la cabeza fuera del agua y se interpuso en su visión. La lanzó una serie de sus habituales sonidos. Solo me quedan 3, le dijo Godard tras echar una ojeada al cubo del pescado. ¿Es que siempre tienes hambre? Aidin pareció responderle. Ni siquiera se movió. ¿Cómo lo haces?, preguntó el muchacho. No esperó a que volviera a sumergirse. Alargó una mano, cogió un pescado y lo pasó al otro lado de la borda. Aidin agitó la cabeza y abrió la boca. Godard se lo llevó hasta ella. Cuando la ballena lo hubo aprisionado entre sus fauces, desapareció suavemente, sin siquiera levantar una salpicadura. Eres increíble, la despidió momentáneamente Godard. No tardaría en volver. No se iría hasta que le enseñase el cubo vacío. Era el animal más inteligente que jamás había conocido, más aún que Hailey, el perro de Isai. Se preguntaba si todo aquello era natural, producto de su instinto, o si se lo habrían enseñado los hombres del laboratorio, al otro lado del Mar Negro. Y si era así, ¿cómo? Los hombres del laboratorio. La ley decía que Aidin les pertenecía, que era de ellos. Ni siquiera sabía qué ley era esa. No esperó a que el animal se lo pidiera. En esta ocasión, agarró el penúltimo pez y sacó la mano más allá de la amura, sin moverse, con la cabeza apoyada en el otro brazo. Mentalmente contó hasta 10. Al llegar a 7, Aidin apareció ante él, sin hacer ruido, y le cogió el pez de los dedos. ¿Cómo lo ves?, le preguntó. ¿Acaso puedes olerlo desde ahí abajo? Desde que los medios informativos habían perdido interés en el caso, la paz y la calma retornaban de forma gradual a Jersey. Pero incluso así, siempre aparecía alguien, un fotógrafo, un curioso, un representante de aquí o un informado hombre de allá. Hablaban y a ellos les tocaba esperar. Se decía que el fin estaba próximo. La ley, solo la reticencia de los pescadores de Jersey y la cada día más débil del gobierno mantenían las cosas como estaban. Aidin llamó Godard. El último pescado. Cada día al amanecer se levantaba el silencio, cogía la barca y salía para estar un tiempo a solas con la ballena. Ahora sus amaneceres eran así, aunque muy pronto volverían a salir a pescar, todas las barcas, igual que antes de la conmoción. La vida recuperaba lentamente su pulso en Jersey. Para ellos el animal
era ya tan familiar como el minarete de la mezquita. Uno estaba en tierra y el otro en el mar. Sacó la mano con el pez, pero no alargó el brazo. De nuevo contó hasta 10, y en esta ocasión Aidin surgió frente a él al llegar a 9. Esperó. Sus ojillos parecían mirar su comida, pero también a Godard. El muchacho apartó su otro brazo de la borda y lo llevó hasta la cabeza de la ballena. La acarició. «¿Tú quieres quedarte aquí, verdad?», le respondió. Fueron una suerte de sonidos llenos de cadencia, leves chasquidos, tonos agudos. Decían que estaba habituada al trato humano y que por esa razón era tan pacífica, tan cordial, tan alegre. Decían que ya había nacido prisionera y que por la misma razón era tan amigablemente feliz con las personas. Pero él sabía que era mucho más que eso, y que la ballena blanca era la suma de todos los prodigios de la madre naturaleza. Le dio el último pescado, y en el momento en que Aidin se hundía una vez más en las aguas del puerto, tan silenciosamente como en las otras ocasiones, Godard escuchó su nombre, marcado por la urgencia y batido por un nervioso tono de desesperación. Su nombre repetido una y otra vez. Miró hacia la orilla. Reconoció a su primo Takshir, dando saltos, agitando los brazos, reclamando su atención. Eran tan fuertes sus gritos y el imperioso corte de su voz, que por las puertas de las casas empezaban a salir sus habitantes, probablemente ya despiertos o a punto de hacerlo como cada día al alba, pero Takshir solo le hablaba a él. «Vienen por ella, lo han dicho por la radio, se llevan a Aidin. Godard, se la llevan hoy». Se puso en pie, mientras las palabras iban penetrando despacio, una a una, por los vericuetos colapsados de su cerebro, reclamando una atención que se desvanecía al mismo tiempo que su fuerza y su valor. Takshir continuó hablándole a gritos desde la orilla, pero él ya no le escuchó. Sosteniendo por sus piernas firmemente sujetas al fondo de la bamboleante barca, miró el agua y, como si su mente ya fuese con la de Aidin, la ballena emergió de nuevo frente a él. La verdad se hizo presencia en la razón de Godard. Vete, le dijo al animal. Se acabó. ¿Entiendes? Has de irte. Si quieres ser libre, has de irte. Vete, Aidin. La ballena blanca volvió a responderle. No hay más pescado, ¿lo ves? Se agachó, cogió el cubo vacío y se lo enseñó. Ya no lo habrá más. Vete. Jamás creyó que pudiera hacerlo, pero le arrojó el cubo. La ballena lo esquivó fácilmente. Tras ello dio un salto. No es un juego, se sintió desesperado. La tensión emocional, mantenida casi en estado larvado a lo largo de los últimos días, estallaba finalmente y le arrastraba con ella. No es un juego, es que no lo ves. Excava Aidin. Mira ese mar. Míralo, es tuyo, por favor. La ballena se sumergió. Apenas si permaneció 5 segundos fuera de su vista. Salió majestuosa, como una flecha blanca apuntando al cielo antes de doblarse ligeramente y volver a caer al agua.
La desesperación se agolpó en los ojos de Godard en forma de lágrimas. Cogió uno de los remos y lo separó de la argolla que lo mantenía junto a la barca. Después lo levantó con todas sus fuerzas, intentando golpear al animal. Aydin saltó una vez más, lanzó un agudo sonido, provocó una inmensa ola al caer al agua. Godard ya no pudo levantar por segunda vez el remo. No es un juego, repitió muy débilmente. Maldita testaruda. No es un juego. Vete, Aydin, vete y sé libre. Le cayó una súbita lluvia encima cuando la cola de la ballena azotó el agua igual que una mano. Y aunque con pesar tuvo que sonreír. Después de todo, aquel era uno de sus mejores trucos. Aydin se escapa otra vez y vuelve a Turquía. Jersey Aydin, una ballena beluga que el año pasado se escapó de un laboratorio ucraniano en el Mar Negro y llegó a las costas de Turquía, se ha vuelto a escapar. Y Aydin, recordando el buen trato que le dispensaron los pescadores de Jersey, ha regresado con sus amigos.